Buenas tardes. Bueno, como una semana más, como un martes por la tarde más, hoy estamos de nuevo en el programa A Grito Pelao, donde hoy tendremos como invitado a Joe Álamo. Pero antes de empezar, mientras que Joe se conecta, quiero hacer hoy un par de anuncios, porque como sabéis, este es un programa de entrevistas de escritores de terror o que hablan en su novela, aunque no sea propiamente de terror, un poco sobre el terror y los miedos, pero también es un programa que está dedicado para que vosotros, lectores, leáis cada vez más literatura de terror y, por supuesto, para divulgar la literatura de terror y la literatura de terror española e hispanoamericana, porque todas las entrevistas que llevamos a cabo es de escritores hispanohablantes, digamos, para no complicar las cosas en la entrevista. Entonces, como decía, quería hacer un par de anuncios más. Por un lado, el próximo domingo haremos un programa en YouTube dedicado al terror en la literatura y en el cine con Daniel Marco Art. Podéis mirar, él es un ilustrador y lleva un proyecto muy chulo de un libro de ilustraciones sobre los personajes de Lovecraft. Aquí tenéis una de sus láminas y él justo está sorteando una lámina ahora en YouTube. Este sorteo se llevará a cabo mañana y ha dicho que son muy poca gente, así que podéis buscarlo Daniel Marco Art en YouTube y mirar qué tal, a ver si tenéis suerte y ganáis una de estas láminas. Y luego, por otro lado, quería comentaros que hay un proyecto nuevo que es el proyecto Fantásticas, donde nos hemos apuntado gente que nos gusta escribir, pero gente que nos gusta también la literatura. Como sabéis, yo también escribo relatos de terror y un poco de todo. Y entonces este proyecto tan chulo que ha salido nuevo es un proyecto exclusivo en España y es como un club de escritura, pero que también se habla sobre mucha literatura. Y bueno, quería comentaros que mañana Susana Vallejo y Alex Martínez estarán presentando este proyecto en la librería Gigamesh, ¿vale? Bueno, dicho lo dicho, que quería comentar estas cositas, vamos a invitar a Joe a entrar. Un segundito. Hola, Joe. Hola, ¿qué tal? ¿Ya estamos en directo? ¿Me oyes bien? Sí, yo te oigo bien. ¿Me oyes tú a mí? Ahora sí, muy bien. Soundcheck, listo. Vale, pues comentaba que hoy tenemos a Joe Álamo aquí con nosotros y vamos a hablar de él, de su escritura y de su libro Los Penitentes, que salió este pasado enero en Editorial Obscura. Pero Joe, a mí me gusta siempre empezar la entrevista preguntándoos a vosotros un poco, a pesar de que yo te voy a... Bueno, él es profesor de inglés, nació en Reino Unido, pero vive en Valencia. Y además de Los Penitentes, que también salió años atrás como Penitencia, también tiene una saga de 4 libros, corrígeme si me equivoco, son 4, ¿verdad? Sí, De Tom son Clancy cuatro. Aston, exactamente, ¿vale? Bueno, esto es lo que yo sé, lo que todo el mundo puede saber, buscando un poquito sobre ti, Joe, pero a mí siempre me gusta empezar preguntando quién eres, cómo te defines, por qué la escritura, no sé, lo que quieras, lo que te salga. Bueno, soy, como tú has dicho, originario de Inglaterra, porque mis padres emigraron ahí, entonces yo nací ahí. Y lo que pasa es que me vine a España pues bastante jovencito, tenía solo 9 años y fuimos a vivir a Madrid. Siempre me ha gustado leer. Desde que tengo recuerdos, uno de mis mejores recuerdos de la infancia es mi padre llevándome a una biblioteca en Coventry, que es donde vivíamos, y diciéndome, elige el libro que quieras. O sea, si me sueltas en una tienda de chocolate no hubiera sentido mayor placer. Tampoco menor que el chocolate me pierde. Entonces, y luego cómics, libros, de todo. O sea, siempre me recuerdo con algo entre las manos y leyendo lo típico de, y perdóname el ejemplo escatológico, de que vas al cuarto de baño y se te olvida llevarte algo para leer y yo era capaz de leer la etiqueta del champú para ver Es los muy mítico ingredientes. esto, sí. Sí, sí, pero es que es real. O sea, hay quien dice, este mito, digo, no, de mito nada, que yo lo he hecho.
Y lo cierto es que sí que había hecho algunos escarceos con la escritura, pero muy poquita cosa. Hasta los 44, 45 años que me dio por empezar a escribir más en serio, por llamarlo de alguna manera, es decir, con mayor constancia, porque tomarse la escritura en serio es ser constante, no nos engañemos. Y empecé con relatos, entonces saqué un librito, se llama El Enviado, que es una serie de relatos que se unifican al final y forman un todo. Lo publiqué con Grupo Ahed y bueno, ya me sentí la gran amenaza de Stephen King. Prepárate mucho. Evidentemente luego pues, la realidad se encargó de abofetearme, porque la realidad en el mundo literario es que, como todos los campos, vaya, pues es duro. Entonces llegar arriba es durísimo. Necesitas talento, necesitas mucho trabajo y necesitas una pizca de suerte también, para que toda esa dedicación pues conlleva que tengas un soporte, porque si no lo tienes, pues también tienes que currar en otras cosas y de ahí que a veces no puedes dedicarle todo el tiempo que deseas. Y Claro. nombro a Grupo Ahed como mi primera editorial porque fueron ellos los que posteriormente me publicaron Penitencia. Lo que pasa que Penitencia, lamentablemente Raúl, que era el que llevaba Grupo Ahed, que es una magnífica persona, y lo recuerdo, tengo un gran recuerdo de él, pero la editorial empezó a hacerle aguas por todas partes y Penitencia pues no obtuvo, digamos, el tratamiento que él ya no estaba en condiciones de dárselo. Y por eso yo la tenía en un cajón. Y gracias a una escritora madrileña que se llama So Blond, que la leyó, me dijo que ahí había algo interesante porque yo la había olvidado y encima me puso en contacto con Obscura Editoriales porque ha salido Los Penitentes pues casi, yo no sé cuántos años después de la primera. Y ahí está. Esa es mi última novela, Los Penitentes. Un poco terrorífica, me acusan de ser pobre y no sé qué. Me digo, normalmente no soy así. Sí, la portada, la ilustración de Alberto Góngora y con ilustraciones por dentro, con dibujitos. Sí. Decía un amigo, dice, pero tiene dibujitos. Digo, este sí. Mi favorito es el de Gloria. Ese es Aguirre. Ese es el Aguirre, uno de los protagonistas. Bueno, a mí me gusta, lo siento, pero me gusta mucho el terror y me gusta mucho aquí esta Virgen María con el niño. Yo esa la odio. Y fíjate que el personaje es mío. Odio esa ilustración, no por la ilustración en sí, que es magnífica, sino porque probablemente exprese con veracidad lo que es el personaje, la bruja, que es un personaje duro, de AUPA. Aquí tenemos a Baldo con su paquete de tabaco. Baldo está inspirado en un personaje real. A eso vamos luego te pregunto. Paso por paso. Bueno, si escucháis ruidos raros es que tengo a los perros por aquí acostados, ¿vale? Sí que entra. No te preocupes, en cuanto a mí los perros me gustan. O sea que... ya lo he visto, sí. Bueno, vale. Entonces, empezaste así con dedicación a la escritura, pero a mí me gustan mucho estas historias de infancia, porque yo también era una niña que leía muchísimo. ¿Te acuerdas de algún libro de infancia que dijeras, que descubriste, digamos, realmente? No tiene por qué ser el primero, ¿no? Que dijeras, uy, me acordaré siempre de este libro. Bueno, hay varios, pero voy a mencionar uno que a lo mejor resulta hasta chocante para ciertas personas, que es Mujercitas. Me encantó Mujercitas y lo leí varias veces y claro, la protagonista se llama Jo, como yo, pero en chica, y que además aspira a ser escritora. Y en ese momento yo no la leía por eso, porque yo nunca había pensado de pequeño que pudiera dedicarme a la escritura, me gustaba mucho leer. Entonces ese libro, pues sí, la verdad es que me marcó. Y luego otros libros que me marcaron mucho, pues no sé, gente, casi más autores como Asimov, Julio Verne. Tuve la suerte de leer los clásicos como Dickens, ya diría Emilio Salgari, Robert Stevenson, que para mí es una maravilla. O sea, para mí La Isla del Tesoro, y ese quizás sea el libro... Uno de mis favoritos. Cuyo recuerdo... Sí, es el mejor recuerdo que tengo. Es que para mí es la novela de aventuras, la mejor novela de aventuras jamás escrita. Es que es fantástica, es maravillosa. Yo recuerdo leerla y yo era un pirata, y yo era Jim en el barril de manzanas. Y era el que estaba, yo no me acuerdo cómo se llama, el que estaba abandonado en la isla y les pide queso a los del barco cuando llegan, que cuando se menciona eso en Blade Runner, pues me recorrió incluso un escalofrío, porque estaba con mi hermana y digo, uy, eso es de la Isla del Tesoro, y mi hermana, joder, ¿cuánto sabes? Digo, no, es que eso... Claro, es que eso me lo tendría que tatuar. ¿Tienes queso?
Sí, sí, los recursos literarios, la verdad es que uno cuando ha leído mucho, ¿no? Y los ve por ahí y nadie se da cuenta, es como un pequeño guiño, ¿no? Que están hechos para eso, al Sí. fin y al cabo, y mola, mola, ya sea en escritura como en cine. Vale, segundo la emoción, a mí la novela de aventura siempre me encantó cuando pequeña. A mí las minas del rey Salomón me encantaron, por ejemplo. Muy bueno. Vale, mira, ahora vamos a pasar entonces a hablar un poco del libro, pero a mí siempre que hablamos del libro me gusta empezar leyendo un trocito, ¿vale? De alguna parte o lo que sea. No necesariamente lo que más me haya gustado, pero sí que algo que me haya llamado la atención, obviamente, y no muy al final para tampoco hacer spoilers, ¿vale? Entonces, Vale, vale, sí. esta vez he elegido el principio de la descripción de la bruja, de Prudencia, ¿vale? Leo. Prudencia nació vieja, torcida y con la semilla del rector en el alma. Y la vida se encargó de cultivar con mimo esa simiente. La mayor de 5 hermanos, su infancia fue una sucesión interminable de narices mocosas, culos cagados, papillas esparcidas y sobre todo reproches. Eres egoísta, eres torpe, eres fea, eres rara. Y así, un día tras otro, hasta exprimir su paciencia. Una noche de verano, la estufa de butano acabó con la vida de toda la familia, llevándola de un sueño a otro más profundo. ¿Vale? Y lo dejamos ahí para que generar un poco de misterio. Vale. Es Porque hay que leer. un cliffhanger. Claro, claro, exacto, ¿no? De eso se trata. Entonces, Los Penitentes, thriller, pero también tenemos fantasía, tenemos un poco de gore, como has dicho antes. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cómo lo describirías tu propio libro? Que a mí me gusta esto porque no es lo mismo la percepción del escritor que la del lector. Bueno, aquí yo haría tres comentarios. El primero, no me gustan las etiquetas, nunca me han Muy gustado, bien, a mí tampoco. porque parece que te limitan, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, ¿tú qué escribes? Y yo siempre digo lo mismo y la gente que me haya visto en alguna entrevista dirá, mira, es la misma respuesta porque es que la real es, yo escribo historias. Ya está. Es decir, cuando me siento a escribir, cuando me viene una idea a la cabeza, no me paro una novela negra, una novela de terror, una novela de fantástica. Simplemente quiero escribir una historia. Se me ha ocurrido la historia, me encajan todas las piezas, a mí me encajan, y entonces la escribo. ¿Y que incluye un elemento de fantasía? Pues es porque en ese momento me encajaba el elemento de fantasía. Entonces, también es verdad que yo puedo describir la historia como a mí me apetezca, pero lo cierto es que cuando realmente cobra cuerpo y cobra etiquetas y cobra una realidad es cuando la gente lo lee. Yo cuando escribí Penitencia, para mí era una novela de esperanza. Tú a lo mejor te ríes, ¿no? Porque esto lo digo a la gente y me dice, ¿de esperanza? Joder. Pero yo la escribí con esa, o sea, con la idea de que al final pues se abriese una luz, ¿no? Una puerta a la esperanza. Y me han dicho, pero es tu novela, es tu historia más bestia, es violenta, es sangrienta, es deprimente. Y digo, pues no era esa mi intención. Sin embargo, ya te digo, o sea, si los lectores la tildan de tal, pues evidentemente me tengo que someter y decir, pues esa es la novela que he escrito. No suelo escribir así, también es verdad que esta es un poco atípica dentro de lo que suelo escribir, pero ahí está. Yo estoy contento con Los Penitentes y creo que será mejor o peor, pero lo que sí que puedo decir es que he escrito lo que quería escribir. Y eso a veces es complicado, porque a veces acabas de escribir algo y dices, joder, no era esto exactamente lo que quería escribir, pero bueno, ahí queda. Y en este caso sí, en este caso es justo lo que quería escribir, desde el principio hasta el final. Bueno, estoy de acuerdo contigo, como decía antes, con lo de las etiquetas. Porque al fin y al cabo no es más que una herramienta de marketing generada para poder encasillar y que la gente cuando vaya a buscar algo parecido a algo lo pueda encontrar, ¿no? Pero al fin y al cabo, bueno, seamos realistas, queremos que las historias lleguen, ¿no? Entonces también haciendo de abogado del diablo, el lado positivo de las etiquetas es que la gente te pueda encontrar, digamos, ¿no? Si le encaja dentro de lo que le gusta o que te pueda descubrir si tiene ganas de cosas nuevas. Pero es una novela, si no la metemos en etiquetas, que tiene policías, tiene asesinatos, ¿vale?
tiene matanzas, tiene sangre y tiene seres sobrenaturales, ¿vale? Porque justamente es lo que hablábamos. Pero yo quiero hacer hincapié en algo, porque no sé si te habrás fijado, a lo mejor no, pero si no lo digo, en las diferentes entrevistas que he tenido antes, bueno, cada libro es más o menos de su padre y de su madre y tiene unas características diferentes. Y a mí me gusta preguntar sobre eso, ¿no? Sobre eso que hay que es diferente a las otras entrevistas, a los otros libros y que lo hace un poco más exclusivo. Y en este caso para mí es la parte religiosa. Hay un gran componente religioso en todo el libro, desde el título ya se ve claramente que se llama Los Penitentes, ¿vale? Una portada muy acertada. Asesinatos de curas y seres de otros lugares, ¿vale? Que no voy a decir de dónde, porque entonces estaría haciendo spoiler. Pero, ¿por qué? ¿Cómo lo concebiste de esta forma? ¿Querías ahondar en algo religioso o simplemente Sí. Explica. No quiero que nadie interprete que esta novela pretende, o en ella pretendo dar una opinión a nivel religioso, porque no es así. Lo que pasa es que yo fui educado en una escuela católica y siempre me llamaba la atención ese catastrofismo, esa culpabilización de absolutamente todo lo que hacíamos, es decir, somos culpables, somos malos, traicionamos a Dios y entonces tenemos que hacer penitencia y es una constante penitencia. Perdona, de hecho, un leí en momento, una ocasión Joe, aquello... te voy a interrumpir un segundo. ¿Puedes poner un poco más de luz? Que ahora se está yendo el sol y te vemos oscurito. Ah, vale, enciendo luz. Sí, porfis. ¿Mejor? Perfecto. Venga, perdona, que te interrumpí. No, en absoluto, mujer, no te preocupes. Son las cosas del directo. Bueno, lo que te comentaba era eso, que no pretendo, o sea, no quiero que esta novela se interprete como una opinión o como una crítica religiosa, pero sí que es verdad que la religión siempre me ha causado fascinación. Yo fui criado en el catolicismo, fui criado en la culpa, en el pecado, en el qué malos somos, y ya, pero desde el principio, o sea, tú ya naces con un pecado, el pecado original. Y dices, pues si yo no hice nada, te jodes. Tienes un pecadito ahí ya, de serie, como los coches, salen con aire, pues tú sales con pecado. Y te tienen que bautizar, y recuerdo cosas como que si no te bautizan, pues si te mueres te vas al limbo, que es un sitio que no es el infierno, pero tampoco es el cielo y no sufre. Digo, joder, pues yo para eso prefiero el infierno. O sea, porque el limbo es algo así como flotar, ¿no? Entre corcho. Joder, qué aburrimiento. Y entonces todas esas cosas que yo he leído dando muchísimas vueltas, etcétera, pienso que a mi generación sobre todo, pero imagino que a otras, sí que nos ha afectado. Es decir, esa cuestión de eres culpable, tienes que hacer penitencia, y entonces tendemos muchas veces a sentirnos culpables de muchas cosas y a pensar que hay que hacer penitencia por ellas. Y es cierto que en ocasiones hacemos cosas que no queremos o que no debemos o que nos gustaría enmendar, pero no son necesariamente pecados. Son nuestras historias, es nuestro carácter humano. Bueno, tomando todo eso, que me enrollo mucho, empecé a lograr penitencia pensando pues, en distintos personajes y distintas perspectivas de su actitud hacia lo que nosotros llamamos el mal, ¿vale? Pero que el mal trasciende las religiones. Es decir, yo sí que pienso que existe un concepto del mal, que no voy a llamarlo que es el diablo, que es Satanás o es Loki, es decir, Loki me cae bien, sino el mal con mayúsculas, ese mal que va más allá de cuando alguien comete, y solemos decir es que está loco porque nos cuesta admitir que alguien en sus cabales, de nuestra misma especie, pueda cometer algo tan horroroso. Entonces, creo que se ha ido un poco la conexión, Joe. Ahora, perfecto. ¿Qué pasa? ¿Se ha interrumpido? Sí, un poquito. Se había interrumpido. Sí, nada, unos segundos. Vale, no, pues... Vale, sí, bueno, por resumir, o sea, realmente la novela, la manera he querido tratar lo que es el mal desde distintos puntos de vista que son los que dan los distintos personajes. Desde el mal relativo, es decir, el que nos imponen un poco, o el que aprendemos, hasta el mal absoluto, que se refleja en otros personajes.
Y ojo que el segador, aunque sea el malo maloso, para mí no es el más malo. Hay personajes que son peores, o por lo menos me hubiera gustado conseguir que sean más malvados, por decirlo de alguna manera. Bueno, para mí Prudencia es peor, ¿eh? Eh, pero Y bueno, Gregorio, no, claro. Pero no vamos y a... Gregorio, que conoce a Prudencia. Claro, claro, claro. Y lo Exactamente. paga. Sí, hay Exactamente. que evitar los spoilers. Pero bueno, son diferentes, como tú decías. Sí que se nota este concepto de bien y mal. De hecho, no sé si ves la camiseta de Devil Make Me Do It, es un poco guiño, ¿no? Sí, 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 ¿Vale? sí, Es un sí, poco sí. Eso es lo que guiño. decía. No, eso, a la dualidad que yo quería también, ¿no? Que quedara claro que este sí que es un libro de eso, del bien contra el mal, ¿vale? Y de ahí me gustaba, ¿no? Comentar este tema justamente por esto. Pues se queda claro, a mí me queda claro como lectora, y también las diferentes nociones de maldad, como decías, ¿eh? Así que si es lo que querías expresar, a mí me queda bastante claro, así que está conseguido. ¿Qué querías decir? Perdona. Sí, sí, no, igual que con el concepto del bien. Es decir, los personajes, digamos, más buenos no son tampoco, ¿sabes?, perfectos, ni muchísimo menos, ni son ángeles, ni de lejos. O sea, todos tienen sus cargas, todos tienen Grises. sus sombras, y quizá haya dos de ellos que no tengan estas sombras y se puedan erigir, pues eso, más quizá del bien. Pero fíjate, igual que hablo del mal absoluto, del bien absoluto, creo que en ningún momento llego a reflejarlo porque tampoco he querido. Fue algo propositivo. Pero sí, existe el bien, pero con matices. Porque yo creo que todos tenemos matices. O sea, tú eres buena persona, pero tienes tus cosas. Todos tenemos una cajita donde guardamos nuestras cositas y nuestros secretos, y que preferimos que no los conozca nadie porque son nuestros. Pues sí, sí. Bueno, también está, ¿no? Esta escala de grises a veces, pero como lo que decíamos, ¿no? Los protagonistas que pueden parecer aquí son los que llevan la investigación, ¿no? Algunos de los protagonistas, pero como tú decías, no es bueno o malo realmente, aunque estemos hablando de esos dos conceptos. Tienen sus cosas, ¿no? Y en ellos sí que veo yo una cierta penitencia, ¿no? Justamente los que llevan la investigación, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Exacto. No, 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 al contrario. O sea, la trama de la novela, la penitencia de la novela, los penitentes no son precisamente los malos, excepto uno de los malos, no voy a decir quién, pero hay uno de los malos que efectivamente está pagando una penitencia. Lo que pasa es que lo paga muy a su manera, muy sui generis, aparte de que le engañan un poco, eso le pasa por tonto y por malo. Pero los buenos sí, o sea, todos tienen su mochila, que llamo yo, con sus piedras, y aunque a veces queramos tirar hacia adelante con la mochila y deshacernos de ella, está ahí. Y entonces solamente hay una opción. Pues yo por lo menos creo que solo hay una opción, y es la que intento reflejar en el libro. Te tienes que volver, sacar esas piedras y deshacerte de ellas. Lo que pasa es que no es tan fácil como Y quitarse una tirárselas mochila y abrirla. y A tirárselas los a los... malos. Al señor Putin. Bueno, pasamos de la parte fantástica, bueno, sí, al señor Putin, perdón, que me llegó con retraso. Pasamos de la parte fantástica a la parte cotidiana, porque es un libro que tiene muchísimo de cotidiano. Está la carnicera, el del bar, el hijo de la carnicera. Entonces, aquí es donde venimos lo que te comentaba antes que quería hablar ahora. Estos personajes que vienen realmente de un colectivo de barrio español, ¿en qué punto están inspirados en la realidad o los has sacado de una Sí, chistera? sí, también suelo contestar lo mismo siempre a esto porque es la verdad. O sea, que aunque alguno piense, caray, que poco original, yo soy un tío que va mucho a los bares, me gustan mucho los bares, mi cafetito, mi cervecita, pero sobre todo porque son universos. Tú vas a un bar y te vas a encontrar con de todo, desde el tío que te arregla el mundo. Seguro que hay alguno arreglando el tema de la guerra con un carajillo en la mano en alguna barra de algún bar de aquí de Valencia.
Y hasta las familias, hasta el currante que va a tomarse el café para volver al curro, todos son personajes muy prototípicos, pero también muy particulares. Y a veces cuando veo los bares me quedo escuchando, me quedo mirando y acabo perfilando personajes. Para mí es fascinante. Entonces, creo que no hay mejor inspiración que fijarte en lo que ocurre a tu alrededor, para crear personajes. Evidentemente no los calcas, Ujú. fueron dibujos, sino que los tomas como referente y a partir de ahí vas construyendo el personaje. Como me han hecho la pregunta, me anticipo lo que me puedes decir. Entonces, ¿conoces a alguien como la bruja o conoces a alguien como segador? No. No, Por eso no, suerte para eso mí, no te no. lo voy a decir yo. Eso no. No, pero sí he conocido gente que son malos, o sea, que tienen, como se suele decir, mala leche y que disfrutan, pues eso, con las pequeñas derrotas del compañero, del prójimo. Y esa Ujú. gente existe. Entonces sí que hay matices de esos malos malosos en los que he tomado de este tipo de personas. Yo creo que todos conocemos a alguna persona así, Sí. que son eso, pues son unos cabroncetes y se acabó. Y Ujú. por lo demás, la realidad social, pues sí, me inspiro en lo que veo. En los bares, en la calle, donde vivo, todo eso, la verdad es que creo que es el mejor material y además tiene una connotación. Y es que cuando tú estás más o menos describiendo lo que estás viendo, le estás dando un tinte de realismo. Y el que lo lee, se lo cree. Porque es Claro, muy importante que el lector, aunque sea una novela de fantasía, de terror, lo que tú quieras, pero que se crea los personajes. O sea, el lector te puede aceptar el supuesto de que existen los hobbits y viven en un país, bueno, pues vivían hace muchos años y que hay un mago, pero si Tolkien no le hubiese otorgado verosimilitud a esos personajes, verosimilitud. la Ujú. gente, vaya chorrada. ¿Qué ocurre? Les da verosimilitud, les da coherencia, les da un discurso que te crees, etcétera, etcétera. Entonces, ¡pum! Y has metido al lector dentro de la historia, el lector dice, vale, yo acepto tu premisa, vamos a disfrutar Ujú, ujú, o a ujú. sufrir. O a sufrir, o las dos cosas. Pero Que sí, claro, el sadomasoquismo. pero me comentaba bastante también que había un personaje, no sé si estábamos hablando de Baldo, que sí que estaba inspirado más fuertemente en alguien real, ¿me dijiste? Quiero escuchar la Sí, historia, por sí, sí, favor. sí. Sí, donde yo vivía antes había una residencia Ujú. de ancianos de la tercera edad y yo solía cruzarme con este señor que iba muy encorvado prácticamente, metía la barbilla, el mentón en el pecho y las espaldas las tenía pues muy cargadas, no era demasiado alto, claro que también era inclinado y arrastraba los pies al andar. Y, sin embargo, cuando pasabas por su lado, de pronto te interpelaba con una voz que yo no sé de dónde la sacaba. Hoy por café. Pero sí, una voz grave de barítono que decías, no me lo creo. Parece un muñeco de un ventríloco. Entonces el hombre pues iba pidiendo café, pidiendo para café y luego añadía, llevas un cigarro. Y yo le solía dar, no sé, eso me hacía mucha gracia. Y entonces ya en uno de los bares al que le invité a un café me dijo, no me invites a café porque nos han dicho lo de la residencia, que no puede tomar café, que no puede fumar. Y digo, pero si este hombre me quedan 2 telediarios, no sé, dejarlo en paz. O sea, además no, a ver, era muy mayor, pero no parecía que le faltara nada en la cabeza, él funcionaba bien, de hecho lo dejaban salir a pasear por el barrio, etcétera. Oye, si decía que tomarse café y fumarse un cigarro, ¿quiénes somos nosotros para impedírselo? Pero bueno, y luego ya con el tiempo le perdí la pista y de eso hace ya 15 años. No sé dónde estará. Quiero pensar que está en el mismo sitio que pueda estar Baldo en el futuro. Y entonces me inspiré en él. Y el nombre se lo di por el comentario que nos solía hacer el padre de un amigo, que ya falleció también, el padre digo, y que cada vez que me veía me decía, hace muchos años, joven, guapo y con dinero, ¿qué más quieres, Baldomero? Entonces, Baldomero, Baldo, y pensé en él, en este hombre, pensé en el anciano del barrio y construí el personaje a partir, pues fíjate, de cosas diferentes, de retazos diferentes. Y sí, Bueno, pero es uno de mis personajes a los que más quiero, el de es Baldo, un porque los personaje, escritores también nos enamoramos de los personajes. claro, sí, sí, bueno, y los lectores, exactamente. Es un personaje enternecedor del que casi todos seguramente habremos visto a alguien parecido. Pues eso, lo que tú decías, a mí sí que me recuerda, ¿no? En un bar
bueno, yo es que sí que mis padres cuando yo era más pequeña llevaban una peña sevillista, porque yo soy de Sevilla. Entonces, claro, este tipo de Hola. lugares donde, claro, se unen sobre todo por la mañana, pues la gente está trabajando, entonces, pues los viejitos del pueblo, ¿no? A jugar al dominó y a tomar Sí, sus cosas, ¿no? Entonces yo sí que me produce esa ternura, ¿no? Porque me recordaba a ciertos señores, ¿no? De ahí. Y entonces quiero ligar con esto que estamos hablando del personaje de Baldo con, bueno, como decías, una de las escenas, uno de los escenarios del libro es una residencia de ancianos. Está Baldo, que es una persona ya que justamente está en esta residencia de ancianos. Y también, bueno, Prudencia sí. ya pinta canas. Hay como un gran entorno de personas entradas en bastante edad, que no suele ser lo típico. Entonces, me gustaría saber si esto es a propósito o no sé, a mí es algo que me llama la atención. Cuando yo escribí Penitencia, que es la base de los penitentes, pues yo tenía 40 y pocos, entonces no la edad que tengo ahora, evidentemente. Que tampoco eres Y viejo. entonces, ¿eh? Que tampoco eres viejo, Joe. No, pero quiero decirte que para que el oyente tenga más perspectiva, entonces yo cuando lo escribí era bastante más joven que ahora, porque el libro tiene ya sus años, y lo que sí que observaba, ya digo, observando, tanto en bares como en amigos, como en gente próxima a mí, es que la gente conforme se va haciendo mayor, conforme va haciendo achaques, es cuando empiezan los arrepentimientos. Los si yo pudiera, los si yo hubiera hecho o si yo no hubiera hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa misma actitud, en esos mismos reproches que uno se hace a uno mismo, percibí que eran como una suerte de penitencia. Porque cuando tú te estás reprochando lo que has hecho o lo que no has hecho, estás sufriendo. Sufres, porque piensas que has perdido ocasiones o que le has hecho daño a gente, etcétera. Yo creo que eso, fíjate, ocurre a partir de cierta edad. Esto es una visión personal mía. Tampoco voy a decir que sea así, pero yo creo que a partir de cierta edad, cuando uno además empieza a perder esa flexibilidad y ligereza que da la juventud, empieza uno a hacerse esos reproches y empieza tu penitencia. Para mí la penitencia real es cuando eres consciente de que has hecho daño o de que ya sea por acción o por omisión de la misma. Y por eso los personajes más relevantes efectivamente son personajes que están entrados en años. Luego tiene algún contrapeso, pues por ejemplo en Gloria. Gloria yo quería que fuera pues el alivio juvenil de la novela, aunque luego tiene su parte crucial dentro de lo que es la trama, claro. Sí, bueno, también a mí me recuerda, pues eso, ¿no? A la gente que a lo mejor sí que todavía sigue yendo a la iglesia en España, ¿no? Que es la gente ya un poco más mayor, ¿no? Es como todo este... Y a mí me gustó mucho esta parte, Joe, porque para mí era como darle poder a los olvidados, como digo yo a veces, ¿no? Esto pasa en cualquier país donde vayas, aunque en algunos lugares se tiene más cuidado, digamos, de la gente más mayor que en otros, pero sí que, bueno, te dejo en la residencia y ya me olvido, ¿no? O, ¿no? Es esta generación de olvido ya, ¿no? Cuando llegas a cierta edad en el que te prohíben cosas, ¿no? Estás todo el tiempo diciendo qué hubiera hecho, te prohíben el cafecito, te prohíben el cigarrito, ¿no? Y la verdad es que para mí, desde mi punto de vista, me ha gustado, por eso lo subrayaba, ¿no? Que se hubiera tenido esto, ¿no? En cuenta, este grupo de personas que no suele tener mucha presencia en los libros y menos en los thrillers de terror, ¿no? Sí, sí, no, tienes razón. A veces pasas por las residencias o los ves que salen a pasear y a lo mejor esto suena un poco duro, ¿no? Pero yo creo que los aparcan, es decir, a ver cuando se mueren y ya está. Que no hay más objetivo. Yo no voy a criticar ni muchísimo menos a quien lleve a sus familiares a una residencia, cada uno tiene sus motivos, pero sí que me gustaría que las residencias tuviesen a lo mejor un enfoque distinto, es decir, eh, son gente que está viva, gente que, salvo que tenga algún tipo de condición mental, que a veces ocurre, ¿no? Funcionan perfectamente las cabezas y supongo que yo creo que se puede tener ilusiones, se puede soñar con 80, con 85, con 90 años.
Entonces, cuando te meten en un sitio así y te dicen no, no puedes fumar, no puedes beber, no puedes tomar café, no puedes tomar chocolate, bueno, entonces, ¿qué? Muérete. Poco menos, ¿no? No Sí, tengas sí, sueño, o sí. sea, no tengas ilusión, ¿no? Entonces, no me gusta eso, o sea, me causa una tristeza muy grande. Y este señor me causaba una tristeza muy grande. Cuando yo veía esas cosas, me sentía mal. Me sentía mal porque pensaba que no está bien tratar así a la gente mayor. Completamente de acuerdo. Pasamos a lo último que quiero comentarte del libro, que tendría muchas cosas más siempre, pero bueno, tampoco nos podemos llevar aquí toda la vida hablando porque yo me presto a eso. No te preocupes. Eh, los malos malísimos. A ver, a mí me ha parecido como una santa trinidad de maldad, sobre todo los asesinos, ¿vale? Me refiero a los asesinos, que hay muchos más malos, ¿no? Tenemos al segador, tenemos a la bruja y tenemos a este niño completamente, ¿no?, deforme, bueno, niño, que nunca no se sabe en el libro realmente qué talla tendrá, ¿no? Porque, claro, al principio la historia habla mucho de que era un niño deforme, pero ya es un niño que ha crecido. Entonces, para mí es como una, ¿no?, la antitrinidad. No sé si jugaste con esto a propósito, ¿no? De que fueran tres, que parecía como si fuera Virgen María con el niño, ¿no? Y luego el segador, que es como... Sí, fue un poco, sí, un guiño tétrico, pero ya sin entrar a criticar o a No, burlarme no. Y de además ninguna que... creencia, sino que simplemente pensé, pues el 3 es una suerte de número mágico, la Trinidad. Entonces pensé que sí, que los asesinos podían ser tres, que además no inician su periodo juntos, sino que se van uniendo según se va desarrollando la trama y vemos cómo se van, digamos, aunando fuerzas porque en principio tienen objetivos comunes. Que, a ver, en la sinopsis me acuerdo que cuando me encargaron que hiciera la sinopsis para la novela, decía, bueno, ¿y qué cuento yo sin hacer spoilers, ¿no? Entonces, pues puse sembrar el caos sin aparente, porque es eso lo que desatan. Luego vamos descubriendo que todo el mundo tiene un motivo para hacer algo, aunque ese motivo sea una aberración, o un capricho o una tontería y chimpú. Es como ahora todos nos estamos preguntando por qué el señor Putin ha invadido Ucrania. Pues seguro que tiene un motivo. Sí, Para que sí. se nos escapa. Pero o lo mismo lo podemos intuir o lo puede decir abiertamente y a lo mejor para nosotros no es un motivo, ¿no? Que eso es lo que pasa siempre, ¿no? Que todo es subjetivo. Eso también. ¿Y por qué la figura del monstruo? Porque sí que tenemos la figura del monstruo, ¿no? Al fin y al cabo, con este niño deforme. ¿De dónde te vino la idea de poner a... Cuando yo era pequeño, que me gustaba mucho leer fantasía, leer terror, bueno, pues leía a Edgar Allan Poe, Lovecraft, es decir, todos los clásicos del terror yo me los leía y luego veía todas las pelis que podía de terror a escondidas de mis padres, porque yo soy de la época en la que en el televisor puñetero salía un Los rombo, dos rombos. rombos. Yo también he visto rombos. Era pequeña, pero los he visto. Vale, pues me alegro. Entonces, no es de hace tanto, ¿no? Pero es cierto, o sea, No, mis no. terrores favoritos y todo eso. Y recuerdo que las criaturas que más me sobrecogían, no aterrorizaban, sino sobrecogían, eran las que tenían deformidades. No me preguntes por qué. Con el tiempo pues, he superado eso. De hecho, yo no estuve muchísimos años sin poder ver pelis de zombies porque me causaban un mal rollo increíble. Y entonces, no sé, apelaban como algo, como si fuera esa deformidad refleja tu deformidad interior. Su deformidad interior. Luego, en el tiempo, eso no es así. O sea, no puedes juzgar un libro por sus tapas, pero si las tapas no están cuidadas, pues... Pero bueno, eso ya es otra historia. Y entonces sí, incluí este personaje deforme y de hecho creo que es algo recurrente en mis historias, incluir personajes que han sufrido algún tipo de deformidad. Y aunque es cierto que en los penitentes el personaje en sí
no es precisamente bueno, aunque yo casi diría que tampoco es malo. Es más bien casi Simplemente victimario, ¿no? es una suerte de víctima y yo creo que tampoco le dan las luces para más. En otras historias que he escrito sí que hay uno que es realmente malo, que un personaje de Tom Featherstone, y otro que no es malo, que es el del protagonista de Leo Circus. En fin, pero siempre he tendido, y eso me lo comentó curiosamente una lectora, y dice, siempre introduces algún personaje con un defecto. Digo, pues no había sido consciente de ello hasta que tú me lo has señalado. O sea, que era algo inconsciente. Y en este caso sí, en este caso lo incluí porque como quería que la novela impactase, yo pensaba para mí que esta deformidad iba a impactar mucho y sobre todo, lógicamente, por el personaje que tiene la deformidad. Y más que por lo que hace el personaje, por cómo lo utiliza. Claro, que es eso, ¿no? Que es, digamos, lo que tú decías, que a lo mejor lo físico no muestra realmente lo que hay detrás. Bueno, por aquí creo que hay alguien No, creo que hay alguien del público que te conoce. Tom Z siempre es el mejor zombie, pero lo bueno es acercarse a cierto bar. sí, los bares siempre están presentes. Bueno, como decías al principio, ¿no? Este es Víctor, si no me equivoco. Lo conozco, sí. Hola, Víctor. Pues hola. Y sí, bueno, no eres el primer escritor, a mí también me gusta, ¿no? Para escribir es guay, sentarse a tomar un café y escuchar lo que pasa alrededor. Porque hay mucha gente que no tenemos la ocasión de conocer, ¿no? Que pasa por ahí y un pequeño rasgo puede ser como la pimienta que pone el final, ¿no? A un perfil de un personaje. Vale, ya estamos llegando al final. ¿Tienes algún proyecto en mente o en papel? Ahora mismo tengo una novela escrita, lo que pasa es que la estoy intentando mover, se llama Sam y yo, no tiene nada que ver con los penitentes. Y tengo algunas cositas, tengo que admitir que ahora mismo estoy en una etapa en la que estoy escribiendo muy poquito o nada, porque esta novela la acabé el año pasado, la revisé, la estoy intentando mover, insisto, y de hecho llegó el verano y yo siempre pues acababa una novela y tomaba otra, empezaba con otra historia. En esta ocasión he intentado 2 o 3 veces y no lo he conseguido, no arranco. Tanto es así que en verano pues dije, pues voy a escribir relatos, a ver qué tal. Escribí 3 o 4 relatos, los mandé a certámenes, uno de ellos lo gané, por cierto, Bruma Negra, y pensando pues con la idea de a ver si me animo, pero no estoy muy animado para escribir ahora mismo. ¿No? Supongo que es normal, no quiero obsesionarme con ello. A lo mejor también quiero ver si consigo colocar la siguiente. Para mí es una novela totalmente distinta a lo que he hecho hasta ahora. Y a mí personalmente me gusta mucho. Pero es que también tengo una serie de lectores cero que están encantados con la novela. Incluso me preguntan, pero yo no te la publica nadie. Y digo, no, autopublicate, David. No es una opción que contemple ahora mismo. O sea que estoy en eso, básicamente estoy en eso. Vale. En esa tesitura. Y promocionando Los Penitentes. Este viernes me voy a Madrid. Guay. Así que si estáis por Madrid. Barcelona. Aquí Barcelona. Madrid. ¿Estáis por ahí en Madrid? Pues, a ver. Ya sabéis, a ir a ver si me llevan a... Bueno, quiero a Librería Escarlata. ¿Vale? El viernes a las 7. Estaré con Víctor Sellés, que es autor también del sello. Sí. Y bueno, Víctor es un fenómeno también. De hecho, ahora estoy leyendo Dura Madre, escrito por él, y ojito. Sí. Qué bruto eres, Joe. Lea a Víctor o a Jesús Cañadas, que también es de la casa. Lo tuvimos aquí sí, lo sé. En la entrevista y sí. La verdad es que Obscura está haciendo muy buen trabajo también. Porque está moviendo mucho la literatura de género española y hacía falta, ¿no? Porque no siempre, ¿no? Hace falta mover ahora, ¿no? Y darle caña al tema y que la gente conozca, ¿no? Y la verdad es que... Yo quiero hacer un comentario. Sí, perdona. No, sigue, perdona. Sí, había terminado. No, quiero hacer un comentario sobre Obscura y es que es una editorial, son unos profesionales de tomo y lomo. Me encanta cómo trabajan, me encanta su profesionalidad y me encanta el contacto que tienen con el autor y el amor que demuestran por lo que hacen. Y yo creo que en cada publicación se nota. Y me da la impresión de que no habrá ningún autor de Obscura que tenga algo malo que decir
contra la editorial, más bien al Yo no he contrario. escuchado de ninguno. Estoy con Roser y con Cristina, que es la correctora, y ya te digo, y bueno, llegué a ellos por Soblont y estoy agradecido a ella también por presentarlo, porque en su momento me dijo, una nueva editorial, y dices, bueno, nuevas editoriales, es verdad, es que cuando llueve son como los hongos, salen. Y luego están las que perviven. Y esta gente, la verdad es que ha construido un proyecto súper sólido. Yo estoy muy orgulloso de estar. La verdad, que luego la novela funcione o no, desde luego ya será independiente de su trabajo, porque son muy buenos. Buena gente estos obscuros. Sí, lo han dicho, lo he escuchado de varias bocas de escritores que han publicado con ello y la verdad por eso quería sacar el tema, ¿no? Porque parece que sí que es un denominador común. Bueno, por aquí Gonzalo dice, hola, soy Gonzalo, me encanta leer a Joe, que sus personajes y protagonistas sobre todo son gente en general tristones, de pocas risas, vaya. ¿Tienen algo tuyo? Mío, yo soy un cachondo. No, a ver, por ejemplo, yo tengo un personaje, Tom Z, precisamente, que es un guasón, lo que pasa es que recurre muchísimo al sarcasmo. Y Tom sí es muy yo. En los penitentes, no, la verdad es que no. Sí que es verdad que a veces cuando tú escribes, y lo sabrás, algo tuyo lo plasmas en lo que escribes, es lógico. Y a veces hay personajes a los que les das o con los que te identificas. Quizá un poquito con Aguirre, pero no demasiado. Con Tom sí, Tom Z. Stone puedo afirmar que su manera de ver la vida, su sentido del humor, lo borde que es, etcétera, etcétera, tiene algo mío. Yo creo que soy algo mejor persona que él. Pero con Tom ha habido gente que me ha dicho, dice, nunca me había reído tanto leyendo un libro de zombies. Y no son zombies al estilo, cuidado. Es novela negra con un toque Z, que Vale. digo yo. Pero bueno, tristones nada. Bueno, lo que tú decías es muy interesante, ¿no? Porque Papá King, ¿no? Como digo yo, Stephen King, en casi, justo lo comentaba, hay gente que no lo lee, no se da cuenta, hay gente que ve las películas, pero en una gran proporción que no osaría ahora mismo decir en cuánto de los libros, hay escritores, hay un escritor, ¿no? Y siempre hay algún personaje que tiene algo del autor. Entonces yo creo que esto es indivisible. Somos seres humanos, ¿no? Y hay que traspasar un poco, porque al fin y al cabo eso es lo que nos hace únicos, ¿no? Sí, además cuando escribes volcando lo que tú eres, de una manera u otra, yo creo que es cuando realmente le das una pátina de veracidad y de emocionalidad y de emotividad a lo que estás escribiendo. Y pienso que al hacerlo así es cuando acercas al lector, es cuando el lector, lo que te decía antes, que el lector se crea un personaje, se crea una historia, depende mucho de que tú la hagas creíble, independientemente del contexto. Tú puedes escribir Drácula, puedes escribir El Señor de los Anillos o puedes escribir cualquier otra historia y la gente va a aceptar lo que estás escribiendo siempre y cuando encuentre credibilidad, es decir, coherencia, verosimilitud en lo que estás escribiendo. Eso es fundamental. Ojo que es complicado. Es complicado, ¿eh? Porque a veces escribes cosas, bueno, yo tengo cosas en el cajón, imagino que como todos los que escribimos, y cosas que relees al cabo del tiempo y dices, joder, que me había fumado yo ese día. Porque es que esos son infumables. Entonces, cuando consigues algo como ahora mismo con Los Penitentes, modestia aparte, no estoy diciendo que solo digo que como autor, yo estoy muy contento con lo que he hecho. Estoy muy satisfecho con el resultado. Y eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo que digo yo, porque al fin y al cabo, en una primera instancia yo creo que se escribe para uno mismo. Luego ya pasan otras cosas por el camino, ¿no? Pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Vale, lo último para terminar, Joe. 3 libros. Te pido solo que al menos uno tiene que ser de terror. Los otros 2 es lo que tú quieras. Y si son los 3 de terror también me va bien, pero al menos uno tiene que ser de terror. Recomendación. Bueno, voy a recurrir al clásico del terror. Para mí es una maravilla. It, del señor King. Seguramente me preguntas mañana y te diría 3 más, pero bueno. Luego, es que tengo tantos, no sé. Pero bueno, luego otro libro de cabecera que a mí personalmente me encanta es Neverwhere, de Neil Gaiman. Sí, iba a decir Neil Diamond, el cantante de Neil Gaiman. Y el último, pues, La cordura del idiota de Marto Pariente. Escritor español que va a dar muchísimo que hablar, que ya lo está dando y además tengo la suerte de que somos amiguetes.
pero si lo menciono no es porque seamos amiguetes, sino porque escribe mucho y muy bien este hombre. Así que esos tres. A mí me gusta siempre que vosotros, al menos uno de los 3 personas que pido, a ver, las cosas de siempre me molan, pero me gusta también esto, ¿no? Que se comente a alguien que está vivo y que está cerca, ¿no? Porque es de donde podemos Sí, tirar, ¿no? sí, sí. Y hay que ayudar Sí, a sí, quien no, pueda. además y bueno, aparte de Marto Pariente, pues los de Obscura, claro, Jesús Cañada, Víctor Sellés, tienes Daniel Espinosa, que acaba de sacar una gran novela que la tengo ahí pendiente para leer, tienes a Soblón, Cosas que pasan al sur de la frontera. O sea, hay una serie de gente en España que escribe mucho y bien, y que me perdonen a los que no menciono, pero mi memoria... Pero los tenemos en la mente y en el corazón. Y... Bueno, Joe, muchísimas gracias. No sé si quieres expresar, decir algo más. Recuerdo que estará en Madrid el Pues viernes. nada, sí, nada, que gracias a ti, que me ha resultado muy ameno esto, que la verdad es que como no me manejo muy bien en tecnologías, yo no sabía cómo iba a salir esto, me ha encantado, lo haces muy bien, lo Muchas haces muy gracias. fácil, lo haces muy fluido, así que enhorabuena. Y yo tenía miedo de que te pusieras a gritarme, y a mí no me gusta que me griten, ¿Por pero qué ya me veo voy a que el título gritar? de A grito Ah, pelado bueno, bueno. No sé, es que era una broma, ¿vale? como soy andaluza tenía que buscar un título así que fuese medio gracioso, ¿no? Y aunque vivo en Barcelona, ¿no? Pero que viniera a mis raíces, pero bueno, y por ahí, a grito pelado. A ver si hacemos gritar a No, no, a mucha mí gente. me encanta el nombre. De hecho, bueno, mi padre es andaluz, o sea que yo puedo decir que soy 50% andaluz. Y lo de a grito pelado es una expresión que yo he oído mucho. Sí, sí, ¡Ya sí, que sí. habla grito pelado! Pues Exactamente, eso. exactamente. Genial. Bueno, Pues la nada, verdad es muchísimas que mi gracias. idea original Un era placer. haceros gritar a todos. Pero al final dije, a ver, que la peña a lo mejor me dice que no. Esa sí era como, digo, bueno, vamos a dejarlo ahí. Muchísimas Si gracias, quieres te Joe. sirvo. No, no te preocupes. Muchas gracias y nada, vamos hablando. Muchos éxitos y que Vale. espero que tu nueva Muchas novela gracias. encuentre una casa prontito. ¿Vale? Yo también lo espero. Gracias. Gracias. Adiós.